Bien, ahora vamos con un artículo sobre el sensor MAP, M-A-P. ¿Qué tipo de coches usan sensor MAP, sensor MAF o los dos? Recordatorio rápido. MAF, con F, Mass Airflow, mide directamente la masa de aire que entra al motor. Está ubicado en el tubo de admisión, después del filtro de aire y antes del cuerpo de mariposa. Es más preciso para eficiencia y emisiones. Sin embargo, MAP con P, MAP, Manifold Absolute Pressure, mide la presión o vacío dentro del colector de admisión. El PCM calcula el aire usando MAP más RPM más temperatura. Es el sistema Speed Density. Es más simple y resistente en condiciones duras. Coches que usan solo MAP sin MAF, sistema Speed Density. Muchos motores Chrysler, Dodge, Jeep Wrangler, GM, Honda, algunos Honda, camiones, motores sin turbo. Coches que usan solo MAF, sin MAP principal, solo MAF, sin MAP. Estos son los más comunes en autos de pasajeros modernos. La mayoría de Toyota, Honda, Nissan, Hyundai, Kia, Mazda, Subaru, muchos Ford y GM, vehículos europeos como Volkswagen, Audi, BMW, en muchos casos, la mayoría de autos japoneses de calle. Ventaja: mejor precisión en mezcla aire-combustible, mejor economía y emisiones. Desventaja: el MAF se ensucia fácilmente y es más delicado. 3. Coches que usan ambos, MAP y MAF. Esto es cada vez más común, especialmente cuando se quiere mayor precisión y redundancia. Motores turbo o supercargados forzados, el MAF mide el aire antes del turbo y el MAP mide la presión después, en el colector. Ejemplo: Mitsubishi Evo, muchos Subaru, algunos Ford EcoBoost, Hyundai Kia Turbo, BMW con turbo, Audi, Volkswagen con motores TSI, y en algunos motores donde el PCM usa uno como principal y el otro como respaldo para verificar, ejemplo EGR o chequeos de racionalidad. Ciertos diésel con turbo de geometría variable y algunos modelos de Genesis, Saab o motores V6, V8 modificados de fábrica. En estos casos el MAP ayuda especialmente cuando hay presión positiva. Bien, ahora vamos a un caso del Dodge Journey 3.0, usa solo MAP Speed Density. Bien, no tiene MAF. Bien, esto está en el capítulo 4 del volumen 2. Aquí. 2014 Dodge Journey 3.6, motor inestable. Cuando realiza encendido con motor frío, todas las mañanas falla. Códigos P0172 Fuel System 1/1 Rich. P0175 Fuel System 2/1 Rich. P0304 cilindro 4 Misfire, fallo de encendido. P0506 Idle Speed Performance Lower than Expected, el ralentí más bajo de lo esperado. Explicación: estrategia básica, posibles causas principales para el Dodge Journey del 2014 3.6 Pentastar. El problema es típico de exceso de combustible, mezcla rica, que se nota especialmente en frío, combinado con un cilindro que falla, el 4 se está ahogando por combustible extra, y ralentí bajo por el fallo de encendido. Las causas más probables ordenadas por frecuencia en este motor son: 1. Inyectores con fuga, sobre todo el del cilindro 4. 2. Válvula de purga EVAP pegada abierta. 3. Sensor de temperatura del refrigerante ECT defectuoso o termostato atascado abierto. 4. Sensor MAP sucio o defectuoso. Este motor no tiene MAF.
Si está sucio o falla, el PCM calcula mal la carga y mete más combustible. Por lo tanto, rico, más ralentí inestable. Y 5. Cuerpo de la mariposa, throttle body, electrónico sucio. Causa directa del P0506, ralentí más bajo de lo esperado. Se ensucia mucho y genera inestabilidad en frío. Otras menos frecuentes, presión de combustible alta, regulador interno de la bomba, bujías sucias o mal por la mezcla rica o problema de cabezal. Los 3.6 de 2011 al 2014 tienen un TSB, un boletín recal por asientos de válvulas que se caen, pero eso suele dar fallo de encendido sin mezcla rica tan marcada. Bien, como ya hemos visto, aquí esto es una estrategia básica que no la explico cada posibilidad porque es el que quiera que compre los libros. Ya he dicho que hay unas 70-80 estrategias en los 5 volúmenes. Y ahora voy directo a la parte. Hemos dicho que una de las posibilidades era un sensor MAP sucio defectuoso. Y ahora vamos a estudiarlo. Cuando le llegase el turno de estudiar todas las posibilidades, pues ¿cómo lo haríamos? Explicación. Mirar en vivo MAP y sensor O2. ¿Por qué conviene mirar la lectura del MAP y de los O2 upstream cuando hay códigos P0172/P0175 mezcla rica en ambos bancos como pasa en el Journey 3.6? ¿Por qué es importante mirar estos dos sensores? Este motor 3.6 Pentastar no tiene sensor MAF. Usa un sistema Speed Density donde el PCM calcula la cantidad de aire que entra al motor principalmente con el MAP, Manifold Absolute Pressure, más RPM, más temperatura del aire, IAT, más temperatura del refrigerante, ECT. El sensor MAP mide la presión absoluta dentro del colector de admisión. Si está sucio, defectuoso o da una lectura errónea, por ejemplo, marca más presión de la real, el PCM piensa que entra más aire y manda más combustible. Por lo tanto, mezcla rica y fuel trims muy negativos. Es una causa muy común de P0172/75 en estos motores. Ahora, el O2 upstream, sensores de oxígeno antes del catalizador, banco 1 sensor 1 y banco 2 sensor 1, estos sensores le dicen al PCM si la mezcla está rica o pobre. En una mezcla rica, exceso de combustible, los O2 upstream tienden a quedarse con voltaje alto, por encima de 0,7-0,9.9 voltios. 0.7-0.9 voltios y con menos oscilaciones. Esto ayuda a confirmar si realmente hay exceso de combustible o si el PCM está recibiendo información equivocada de otros sensores, como el MAP o el ECT. Mirar estos dos sensores juntos te permite distinguir si el problema es realmente rica, O2 alto más MAP sospechoso, o si hay un sensor dando datos falsos, MAP malo o O2 pegado, o cómo se comporta el motor en frío versus caliente. Bien. ¿Cómo ver MAP y O2 upstream antes del catalizador en el Scanner Launch? Paso a paso. Conectamos el launch, seleccionamos el vehículo, entramos al módulo ECM/PCM, Motor Electronics o Powertrain Control Module, PCM. Vamos a ver datos en vivo, la lupa y buscamos para MAP en kilopascales o Manifold Absolute Pressure. También MAP Sensor Voltage
voltaje, voltaje del MAP. También presión barométrica, barometric pressure, se usa como referencia. Para el O2 upstream, O2 sensor, banco 1, sensor 1. O H2, HO2S, B1S1, etc. Y el banco 2, sensor 1, y el voltaje del banco 1/2, sensor 1. Estos 5. Marcamos los siguientes parámetros recomendados para ver todo junto. La temperatura del líquido refrigerante, Engine Coolant Temperature, ECT. El MAP, ya lo hemos dicho, en kilopascales o el voltaje. Los O2, el sensor 1. Y también el Short Term y el Long Term Fuel Trim del banco 1 y del banco 2. Las RPM y también el aire de entrada temperatura, Intake Air Temperature. Elegimos numérica o mejor gráfico para ver cómo oscilan los O2. ¿Cómo interpretar las lecturas? Valores normales y qué significa si está mal. El sensor MAP en ralentí, motor caliente. En kilopascales, kPa. 30-45 kPa aproximadamente, depende de la altitud. Valores normales. En muchos casos se ve alrededor de 35-40 kPa en ralentí. Bien. En voltaje, 1.0-1.8 V, aproximadamente en ralentí. Puede variar un poco. Al acelerar, debe subir rápidamente, hasta 100-110 kPa o más cuando abres el acelerador. Si está malo, para rica, marca presión más alta de la real, por ejemplo 60-80 kPa en ralentí. Esto es que el PCM mete más combustible. Voltaje muy bajo o muy alto y no cambia al acelerar, está malo para rich. Limpiar primero el MAP con limpiador de contacto, no usar limpiador de frenos. Para el O2, sensores antes del catalizador. Deben oscilar rápidamente entre 0,1V y 0.1V y 0.9V, idealmente cruzando 0.45V varias veces por segundo. En mezcla rica, se quedan más tiempo arriba de 0.7-0.95V y oscilan poco. En mezcla pobre, se quedan abajo de 0.3V. Normal en buen funcionamiento. Cruce frecuente. Ciclo cada 1-2 segundos aproximadamente. Combinación típica en problema rica, como el tuyo. Los fuel trims muy negativos, el long term menos 15 a menos 30% o más. Un O2 upstream con voltaje alto y poco movimiento. Un MAP leyendo más presión de la que realmente hay. Confirma que el PCM está calculando mal la carga. Recomendación práctica. Haz la prueba con el motor frío y luego en caliente en ralentí. Graba los datos mientras acelera suavemente. Si el MAP se ve raro, límpialo o cámbialo. Si los O2 no oscilan bien, pueden estar contaminados por la mezcla rica constante, carbono en la punta. Bien, después de ver MAP y O2 juntos, ahora vamos a ver fuel trims junto a MAP y O2 en el mismo caso. ¿Y cómo interpretarlos en este Dodge Journey del 2014? ¿Por qué verlos juntos? Los fuel trims te muestran cuánto combustible está agregando o quitando la computadora PCM para intentar mantener la mezcla ideal. 14.7 versus 1. El short term, el corto término, corrección rápida, cambia segundo a segundo. El long term, término largo, corrección a largo plazo, aprende y se mantiene. Cuando hay mezcla rica, como estos códigos de este coche, los trims se ponen negativos. El PCM quita combustible porque detecta exceso.
Si el long term está muy negativo, menos 15 o más, y el O2 upstream con voltaje alto y el MAP está sospechoso, todo esto confirma un exceso real de combustible. Ver los 4 o 6 parámetros juntos te da una imagen completa. El MAP está calculando mal el aire, el O2 upstream confirma que está rica y el fuel trims cuánto corrige el PCM. ¿Cómo configurarlo en el launch? Conectamos, entramos a datos en vivo, la lupa y elegimos el ECT, Engine Coolant Temperature, la temperatura del líquido refrigerante, para saber si está en frío o caliente. El MAP, con P, MAP, en kilopascales, kPa o MAP Sensor Voltaje. El sensor de O2 del banco 1, sensor 1, del banco 2, sensor 1. El corto término, short term, fue el trim del banco 1, del banco 2 y el long term, largo, del banco 1 y del banco 2. Y luego RPM para referencia. Seleccionamos OK y cambiamos a gráfico. Es mucho mejor que solo números, porque vemos cómo oscilan los O2 y cómo reaccionan los trims. Grabamos los datos, función récord, mientras hacemos las pruebas. Motor frío, ralentí caliente, aceleración suave. Interpretamos los valores. Valores normales en este coche. En ralentí, motor 85-95 grados. Decimos, parámetro, el valor normal y qué significa si está mal. En MAP, valor normal, 30-45 kPa. O 1.0-2.0 V aproximadamente. ¿Qué significa si está mal? Muy alto, por ejemplo, más de 50 o 60 kPa en ralentí, implica PCM piensa que entra más aire y mete más gasolina. Bien. El O2 upstream, B1 y B2. La situación normal, valores normales. Oscilan rápido entre 0.1 V y 0.9 V. Cruzan 0.45 V frecuentemente. ¿Qué significa si está mal? Se quedan altos, por ejemplo, más de 0.7-0.95 V con poca oscilación, confirma mezcla rica. Bien, el fuel trim short term del banco 1 y 2. Lo normal es que esté entre menos 10 y más 10%, ideal cerca de 0%. Si está mal, muy negativos, menos 15% a menos 30%, significa que la PCM está quitando mucho combustible. El long term del banco 1 y del banco 2. Lo normal, entre menos 10 y más 10%, ideal cerca del 0%. Si está muy negativo, menos 15 o más, corrección a largo plazo por exceso de combustible. Todo esto era en ralentí, motor caliente. Combinaciones típicas de problema, rica. El long term, menos 20%, más el short term, también negativo, más el O2 upstream pegados arriba de 0.8 voltios, más MAP alto. Esto significa que el PCM detecta rica y está corrigiendo quitando combustible, pero no alcanza. Bien. Otra situación, si el MAP está normal y el O2 oscila bien, pero los trims son negativos, significa que posible inyector goteando, válvula de purga EVAP pegada o presión de combustible alta. Otro caso, si MAP está alto y trims negativos, significa que el sensor MAP sucio o defectuoso, muy común en estos motores. Consejos prácticos para el caso. Haz la prueba en frío primero y luego con motor caliente. En ralentí estable, los trims deben estar lo más cerca posible de 0%.
Si los trims de un banco son mucho más negativos que el otro, problema en ese banco, inyector, bobina, etc. Después de limpiar MAP o reparar, borra los trims o desconecta batería 10 minutos y observa cómo se adaptan de nuevo. Bien, ahora vamos a un ejemplo del MAP con el Throttle Position, posición de la mariposa, capítulo 17.1 del volumen 1. Bien, aquí tenemos un Audi A5 1.8 TFSI gasolina del 2012, el ralentí alto a 1200. El escáner dice que hay fuga de admisión. El mecánico revisa todo, no ve ninguna fuga. Y cuando enciende el aire acondicionado se estabiliza. Actuación del del mecánico. Se cambia la PCV y la canister, pero sigue con el ralentí alto. Estrategia. El ralentí alto a 1200 con código de fuga de admisión es un problema bastante típico, aunque el mecánico no encuentre fugas visibles. Con el aire acondicionado se estabiliza. Causas más probables, ordenadas de más común a menos común en este motor. Fuga de vacío. 1. Fuga de vacío escondida o intermitente en el sistema de ventilación del cárter. PCV breather, separador de aceite. 2. Cuerpo de mariposa sucio con adaptaciones perdidas. 3. Sensor MAP, presión de admisión o MAF sucio defectuoso. Correlación mala entre MAP y posición del acelerador. El EQ piensa que hay fuga de aire. Muy común que dé exactamente este código. 4. Válvula de purga de VAP N80 se queda entreabierta. Y problemas eléctricos menos comunes. Mala masa del motor o EQ. Conectores sueltos oxidados en sensores de admisión. Adaptaciones del EQ desajustadas. Hay que borrarlas con VCDS barra OBD11 y readaptar. Bien, a la explicación. Mirar MAP versus Throttle Position en escáner. Presión de admisión versus posición de la mariposa barra TPS, Throttle Position, en un escáner launch. Conectamos el escáner, seleccionamos el vehículo, entramos en datos en vivo, seleccionamos los parámetros, tocamos la lupa y buscamos del map el Manifold Absolute Pressure. Con la lupa lo buscamos. O Intake Manifold Pressure, presión de colector de admisión o sensor MAP. Del Throttle Position buscamos Throttle Position, Throttle Valve Angle, posición de mariposa, TPS, acelerador Pedal Position, etc. También es útil seleccionar estos adicionales para comparar mejor. Revoluciones, Engine RPM, MAF MAF, el Short Term y el Long Term Fuel Trim, correcciones de mezcla, y el Air Intake Temperature, la temperatura de entrada de aire. Los marcamos para elegirlos y visualizamos los datos. Tocamos gráfica o combinar también para superponer los gráficos de MAP y Throttle Position en la misma pantalla. Máximo 4 parámetros a la vez, con colores diferentes. ¿Qué observar en ralentí? Motor apagado, aire acondicionado apagado. Posición de la mariposa, Throttle Position, debe estar entre 3% y 8-10%, máximo en ralentí normal, idealmente 4-6%. Si está por encima de 10-12%, sin pisar el acelerador, la mariposa está demasiado abierta, sucia o adaptaciones malas. Luego,
El MAP, presión de admisión, en ralentí debe estar alrededor de 30-45 kPa o 0.30-0.45 bar. Si sube mucho, por ejemplo, más de 50-60 kPa, mientras el throttle está bajo, indica aire no medido, fuga de admisión. Correlación correcta. Cuando el throttle, la posición de la mariposa, está bajo, 5%, por ejemplo, el MAP debe ser bajo, por alto vacío. Si al acelerar suavemente sube el throttle porcentaje y el MAP sube de forma lógica, está bien. Si hay discrepancia grande, por ejemplo, MAP alto con throttle bajo, confirma fuga o problema en el sensor. Prueba recomendada mientras mira los datos. Arrancar el motor y dejar en ralentí. Anotar los valores. Encender el aire acondicionado. Observar cómo cambian el MAP y el throttle. Esto te ayudará a confirmar el síntoma. Pisar suavemente el acelerador y soltar. Los gráficos deben subir y bajar suavemente sin saltos. Grabamos los datos mientras reproducimos el problema. Consejos extra para el Audi A5 1.8 TFSI. En motores Volkswagen Audi con throttle electrónico, también busca Throttle Adaptation o Basic Settings Throttle Body, después de limpiar la mariposa. Si no encuentras exactamente MAP, prueba con Boost Pressure o Intake Manifold Pressure Sensor. En algunos launch puedes filtrar por Engine o usar la búsqueda en español si está configurado. Bien, pues esto ha sido los 3 ejemplos de MAP. Y lo mismo que MAF, los valores normales, estos sirven de referencia, pero se buscan en los manuales si no los traen el escáner. Y si no, por internet.